to the Spanish translation. Y vamos hoy a ver cómo veían los griegos y cómo veían los romanos el ejercicio, el trabajo de la traducción. ¿Sí? Estas dos civilizaciones mediterráneas tienen su propia manera de ver la traducción. Cada una desde su idiosincrasia interpreta este trabajo y lo valora o no. Dejemos que la presentación siga. ¿Sí? Comencemos con los griegos. Los griegos eran de algún modo etnocéntricos, ¿sí? A excepción de las Sagradas Escrituras, ellos subvaloraban, minimizaban el valor que tenía la traducción. Si eso no estaba escrito en griego, o sea, si no era griego, no valía. A excepción de la Biblia, ¿no? Así que de esta manera, a pesar de que ellos sin duda, ellos aprendieron otros idiomas mediterráneos y los interpretaban con el propósito de llevar a cabo transacciones comerciales, no tradujeron al griego los materiales producidos por los hablantes de obras de otras lenguas. Si había una obra de otro autor, de un autor que no hablaba griego, no la traducían, ¿sí? Pero era ese menosprecio que tenían por lo que no era griego. Una manera en que se puede medir el hecho de cómo ellos valoraban o subvaloraban lo ajeno es que lo llamaban bárbaro, ¿sí? Bárbaro. Para ellos, lo bárbaro quiere decir sin sentido, quiere decir incomprensible, ¿sí? Un término que usaban ellos para hablar de los demás, para definir y describir a los demás, eran bárbaros. Lo que no era griego era barbárico. ¿Sí? Aparentemente la palabra es onomatopéyica y es similar a la palabra babble del inglés, ¿sí? Lo que sugiere que los consideraban a los demás inferiores a cuando se comparaban con ellos, cuando comparaban los otros con ellos, ¿sí? Que no se comprende, que no se entiende, que no tiene sentido. Eso quería decir bárbaro y lo relacionan mucho con la palabra babble del inglés. Para que lo entendamos nosotros, ¿sí? Pero ahora, esto no quiere decir que todos los clásicos, los escritores clásicos pensaran de esta manera y que restaran interés, restaran valor a la importancia que tiene la traducción, ¿sí? Por ejemplo, Horacio y Cicerón, ellos dieron su opinión acerca de la traducción y las opiniones que expresaban no están muy lejos de la manera en que lo vimos la semana pasada, lo hacía San Jerónimo, ¿sí? Ellos también valoraban y reflexionaban sobre el ejercicio de la traducción. El ejemplo claro es Cicerón, que afirmaba que la traducción palabra por palabra daba un producto burdo, craso, ¿sí? Feo. Mientras que si se alejaba mucho del orden de las palabras, o del orden o de las palabras, entonces no era un buen traductor. Así que él también tenía sus reflexiones acerca de la traducción. Y el ejercicio, la idea del rechazo y del menosprecio de las otras culturas no era algo que cegaba a los eruditos y estudiados. Por otra parte, los romanos tienen una posición completamente diferente, una posición que dista considerablemente de la renuencia y el rechazo a traducir que tenían los griegos. El romano, en cambio, celebra la traducción, hasta el punto que un escritor romano ha dicho que, exagerando de manera hiperbólica, que la traducción es un invento romano, se la apropian. Este gran entusiasmo por la traducción, especialmente del griego, viene de la actitud práctica, pragmática de los romanos hacia otras culturas mediterráneas. Si la cultura romana es enriquecida, entonces aquello sería adoptado y adaptado. Es decir, si conviene, que venga. Esta era la posición de los griegos, de los romanos. Y la traducción enriquecía la cultura romana, entonces ellos le daban la bienvenida, le daban paso y la celebraban.
Para hacer las traducciones, para lograr este enriquecimiento de la cultura romana a través de la traducción, ellos hicieron uso constante, frecuente de los traductores romanos que llegaron a ser muy adiestrados en su arte. Y van a ver qué interesante es este ejercicio entre los romanos que gana un estatus altísimo, pero también demanda mucho más. Las ideas griegas que se insertaban en el mundo, en el Imperio Romano, dejan ver que el latín adopta, acuña palabras del griego que toma de raíces del griego. Y los traductores romanos, ellos no estaban en contra de esto, ellos también lo patrocinaban, lo apoyaban. También apreciaban los romanos el valor del latín, de su lengua, el latín como lengua unificadora de su imperio, para propósitos administrativos, para propósitos militares y propósitos diplomáticos. Al final, el resultado era que el típico ciudadano romano educado conocía varios idiomas, era o bilingüe o era trilingüe, ¿sí? Porque el latín venía siendo la lengua del gobierno, la lengua de la administración. El griego venía siendo la lengua de la cultura y la persona podía hablar su propia lengua del lugar donde nació o del lugar donde creció, ¿sí? Entonces, era muy fácil que la persona hablara tres lenguas o cuatro si además del lugar donde nació tenía otra lengua. Esto quiere decir que la tarea del traductor romano era traducir documentos del Senado, ¿sí? Al griego o a otras lenguas locales. También traducían en dirección opuesta la literatura, ¿sí? Porque los romanos estaban muy pendientes de los griegos y absorbían toda su cultura, entonces traducían del latín a otras lenguas, inclusive al griego, los documentos administrativos, pero la literatura griega la traducían al latín. Algo que se puede deducir de ese bilingüismo o trilingüismo es que el traductor no tenía el simple papel de pasar información. Su trabajo era mucho más delicado, jugaban un papel muy difícil. Su lectura, la lectura que hacía el traductor, tenía que ser muy sofisticada, debía ser entendida y tenía que ser sofisticada en los dos idiomas. Sus habilidades tenían que ser bien agudas en los dos idiomas, tanto en la lengua origen como en la lengua término, porque cualquier error o cualquier libertad que se dieran y que fuera indebida, como los demás también eran bilingües o trilingües, pues lo notaban fácilmente. Es decir, que estaba entre expertos o al menos hablantes de la lengua, no expertos traductores, pero sí hablantes de la lengua que conocían, que sabían que estaba haciendo mal en una o en otra, entonces no podían equivocarse. Y cualquier error mínimo era notado con facilidad. Es que, bueno, ya lo dije, el lector típico tenía conocimiento de ambas lenguas. El propósito entonces de la traducción frecuentemente no era simplemente transcribir o transmitir información, sino hacerlo de forma, y miren este dato, lo tenía que hacer de forma que demostrara su habilidad y que dejara ver su estilo de traductor para escribir creativamente en la lengua término, ¿sí? O sea que esto era enfrentarse a una audiencia empoderada, ¿no? Por sus habilidades también. Y lo mismo le permitía esa misma habilidad y esa misma exigencia,
le permitía al traductor mayor libertad de la que había sido posible hasta el momento. Recordemos entonces que el traductor de la Biblia, por miedo, no traducía significado, sino palabra por palabra para mantenerse entre los márgenes que no le valieran la guillotina o la hoguera, sino y en cambio este traductor, el traductor romano, al contrario, volaba en libertad de creadora. Hasta aquí entonces la parte de la historia, y ahí vemos que griegos y romanos tienen dos maneras de ver la traducción diferentísimas. Los griegos la menosprecian y los romanos la ensalzan y la valoran. Muchas gracias y Dios me lo bendiga.